con algunos detalles de ajuste y dejar un planteamiento de aspectos que se deben enmendar, digamos, para poder desarrollar una propuesta especial que intervenga la tierra en Colombia. En esta racionalización del acceso a la tenencia y propiedad de la tierra y el territorio en bien de la biodiversidad. Siguiente, Benjamín. La racionalización del acceso a la tenencia de la propiedad de la tierra y el territorio en bien de la biodiversidad universal, para el caso de la jurisdicción territorial en Colombia, es necesario interpretar que contamos con 207 millones de hectáreas, 40.800, 207 millones 40.800 hectáreas, tanto en área marítima como en área continental. El planteamiento es que nosotros siempre hablamos en firme, cuando tenemos el piso firme duro que nos sostiene y nos mantiene sin vaivenes y sin incertidumbres. Pero cuando miramos a la mar, encontramos que hay un área marítima equivalente a un 44-45%, que es de gran importancia, es un regulador que hace relaciones homeostáticas, digamos, con la parte continental de Colombia, y nos permite abrir una ventana grande al mundo, donde hacemos una interrelación, digamos, de los movimientos continentales, de la flora, la fauna y todos los bienes naturales que entran en movimiento. Y nos trata de llevar también a mirar hacia la parte, digamos, universal, de acuerdo a los movimientos de sol, luna, oleajes, toda esta parte interesante que hace cambiar la dinámica en el continente americano, pero en particular en Colombia, dado que tenemos dos mares que lo vamos a ver a continuación. Entonces, de las 207 millones de hectáreas, 92.800 son marítimas y 114.174.800 son las continentales, que es donde todos miramos y nos sentimos tranquilos y cómodos, descuidando muchas veces lo que hablábamos anteriormente. La siguiente. Ahí tenemos una diapositiva que, si la tienen en toda la pantalla, encuentran una relación especial. Nosotros tenemos la mejor esquina de América y estamos manejando la parte continental, que está en verde, que tiene las cadenas montañosas, la cordillera occidental, la central y la oriental. Nos muestra una comunicación en escudo entre lo que es la influencia marítima y la regulación en el gradiente altitudinal que tiene Colombia desde los 0 metros a los 5.700, 5.900 metros sobre el nivel del mar. Esa es la parte interesante que tenemos que empezar a consentir y a cuidar para evitar que se nos presente lo que se ha ocurrido hasta ahora. Es interesante que hagan énfasis en la observación de la parte marítima, porque nos está comprometiendo la parte de las costas, y ahí tenemos 2.900.000 hectáreas en riesgo de ser inundadas o estar en condiciones húmedas de poco manejo, digamos, para fines económicos, agrarios o de otro sentido de explotación, pero de gran importancia y valor para recuperar parte de las plantas lacustres, como son el mangle, que es una parte interesante, digamos, para la sostenibilidad de la biodiversidad en Colombia y en parte del mundo. La siguiente. Tenemos que hay unas estadísticas nacionales desorientadoras sobre el acceso y aprovechamiento de la tierra. El punto de partida, entonces, para nosotros en este momento poder desarrollar algo interesante o interpretación de fondo era lo que habíamos hablado anteriormente. Y hay que interpretar una relación pública y privada con la plataforma continental, con las 114 millones de hectáreas que tenemos control y manejo desde las instancias públicas y privadas. En ese sentido, hay una ocupación, hay una tenencia, hay una posesión, hay una propiedad y hay un aprovechamiento de la tierra y los territorios. Es interesante interpretar
que los términos de ocupación. La ocupación es aquella que se ejerce sin ningún documento público. Se entra a ocupar digamos, con documento público de propiedad o de tenencia, pero otros llegan a tener una ocupación sin ningún control de Estado y sin ningún control de los privados. En ese sentido es donde está proliferando la irregularización de la tenencia y la propiedad de la tierra y punto de convergencia de la violencia colombiana en los diferentes siglos, digamos, de nuestra historia, pero en particular en las décadas recientes, desde 1960 hasta ahora. La tenencia es una tenencia, digamos, de regular y irregular también, donde una parte está formalizada a través de documentos provisionales o de documentos definitivos, como es la titulación de baldíos o el movimiento de la titulación de las propiedades que se han titulado o de las tierras que se han titulado, pasan a un régimen de propiedad y tienen unos patrones de intercambio de tenencia y propiedad a través de documentos públicos y privados. Hay una posesión que la ejerce quien se considera muy señor, que produce y explota el territorio o el área y que puede desposeer en cualquier momento y perder la tenencia y la propiedad. Esa es parte de la Constitución y de las leyes que nos heredamos desde España y que se requiere posesión, ocupación y labor. Si eso no se da, entonces se pierde esa propiedad y es lo que está ocurriendo también en las cifras que hemos visto en la sesión anterior. La propiedad y el aprovechamiento de las tierras y de los territorios tienen algo y un sentido especial que lo veremos a continuación. Siguiente. La apropiación irracional de la tierra en Colombia por codicia y poder. Esa codicia viene instaurada desde el momento en que se notifica el español al aborigen y nos genera una apropiación indebida por el régimen monárquico español, que lo transcribe posteriormente a través de capitulaciones o de reales cédulas y empieza a generar una codicia entre españoles contra los aborígenes perdón, y entre ellos. Estos españoles generan un desorden permanente y nos complica pues, el manejo y la alteración del equilibrio de la tenencia y de la propiedad. En ese sentido, la codicia es un factor que es de ganas de quitarle al otro y el poder es el dominio de lo que fue codiciado. En ese sentido, entonces aparecen los documentos de deber y de tener que se configuran a través de la historia de la conquista, colonia y la república. Esa forma de tener exagerada y mal orientada, donde no se respeta la parte de la sostenibilidad y la sustentabilidad ambiental y territorial de la tierra, digamos de la tierra en sí, nos genera una cantidad de complicaciones para poder avanzar en desarrollo económico armónico, armónico con la sociedad, armónico con la tierra, armónico con el universo. En ese sentido, estamos comprometiendo a profundidad la estabilidad y la sostenibilidad biológica, que es la parte más crítica donde tenemos el sustento alimentario y donde generamos, digamos, unas oportunidades de crecimiento económico y de oportunidades que en un momento dado descuidamos administrar. Eso implica también frenar tal realidad implica frenar tal realidad implica aclarar el acceso a tenencia y propiedad de cada hectárea de tierra y de territorio. Esa es la parte que también estuvimos mirando anteriormente, cómo se entrega pocas hectáreas a unos, mediana cantidad a otros y gran cantidad a unos pocos. Entonces, esa parte nos ha generado desequilibrios de tenencia, desequilibrios de relaciones sociales, desequilibrios de relaciones de oportunidades de negocios. La siguiente, por favor. Por lo tanto, hay que hacer unas precisiones especiales requeridas. Hay que establecer área a área cada espacio que ocupamos o que ven que ocupan los demás
es necesario considerar algo a profundidad en ello. El lote a lote, a medida que se abre el área de la perspectiva visual o del dominio físico espacial humano, empieza a generarse unas relaciones de lote a lote, de finca a finca, de ecosistema a ecosistema. Esa parte muy complementada de predio a predio que tiene una relación de control público y privado de acuerdo a los intereses particulares o públicos y sociales que se estén generando. Vereda a vereda, municipio a municipio y departamento a departamento. O sea que ese fraccionamiento nacional de entes territoriales viene aquí a comparecer para hacer un planteamiento de regulatorio que debe ser cuidado en cada espacio de las entidades territoriales, mirado en extenso y en in situ. Entonces esa parte es importante que tengamos mucho cuidado de cómo vamos a generar discusiones, planteamientos de políticas públicas y planteamientos de negocios en bien del individuo y de la sociedad. Hay unas alinderaciones y cabidas superficiarias con equipos georreferenciados de alta precisión. Esa es la parte que demandaríamos a los políticos que aspiran a la presidencia. Esa precisión es georreferenciada satelitalmente, pero existen programas especiales que es necesario que hagamos una, digamos, una interpretación de la calidad y de la aproximación que tienen. Si ustedes ven la problemática que ha tenido el caso de Antioquia con Chocó, con los linderos en Bajirá, encontramos que a nivel de departamentos también se encontrará lo mismo, a nivel de nación encontraremos lo mismo. Y eso ha hecho pues, que tengamos un desconocimiento de las áreas con precisión que nos alteran, que se nos alteran por la georreferenciación mal utilizada. Para georreferenciar, el IGAC tiene una estación central en Bogotá y descentralizó otros catastros departamentales. Hay como 10 catastros que están generando ruidos en la interpretación de las áreas y de las prediaciones, y eso nos genera compliques administrativos. Por eso hay que hablar de una política pública especial que vamos a ver más adelante. Hay que hacer una identificación de propietarios que sean acreditados por documento público. Cuando hicimos la prediación en varios municipios de Antioquia y fuimos a revisar en campo, encontramos que las aerofotografías, como antes se apoyaron para hacer adaptaciones, aerofotogrametría, digamos, del IGAC, y la aerofotografía quedó con sesgos. Y encontramos que en esas aerofotografías pueden estar, digamos, presentando 4 o 5 predios que configuran una propiedad, un predio, un lote. Entonces eso hace que la interpretación y el manejo por parte del propietario y de la vecindad genere ruidos de propiedad, ruidos de posibilidad de intervención ambiental y de intervención productiva agraria. En ese sentido, entonces, los propietarios deben de tener mucha claridad sobre este aspecto, y es donde se anidaron todas las acciones dolosas por parte de los narcotraficantes paramilitares y todos los que han querido irregularizar la tenencia y la propiedad y posteriormente violentar los territorios en bien de su posesión y codicia. Otro elemento importante que es necesario que quede reseñado para el catastro multipropósito y para la reseña de la identificación de los territorios es la identificación del arrendatario, el aparcero y el ocupante de hecho. En todo predio rural y en caso de los baldíos, estamos encontrando que el Estado arrienda tierras o las entrega en concesiones provisionales que se convierten en propiedades permanentes. Esa parte es un ruido que está generando violencias porque dice el adagio del colono que adquirió un derecho, una propiedad, que dice que el hacha ampara lo que el hacha tumbó. Entonces ahí es donde viene el germen de violencia y nos genera las dificultades para poder actuar en consecuencia como Estado juicioso y cuidador de la integridad física y mental y del territorio y de la posesión del territorio en cabeza de personas, digamos, que tengan un sentido adecuado del respeto a la diferencia y a los demás. El acceso a servicios públicos
formales y no formales. Es muy importante que para hablar de un catastro multipropósito que permita y evite los avalúos periciales, que es uno de los focos sonidos de corrupción en Colombia, debería de haber un acto administrativo público que diga qué servicios públicos tiene cada predio para poder empezar a decir cuáles son los componentes para un avalúo bien consolidado que permita hacer negocios entre actores privados y entre actores públicos y privados, o entre actores públicos y entre sí. Entonces, en ese sentido, ese catastro multipropósito debe estar regulado y controlando todos estos aspectos que nos generan ruidos y fricciones entre las relaciones sociales de Colombia y de cada departamento y municipio en el país. El siguiente. Tenemos que hay una división política de Colombia con 32 departamentos que están también con linderos provisionales. Hemos encontrado problemáticas entre un departamento y otro, hemos encontrado problemáticas entre Colombia y países vecinos, y Colombia y la parte marítima nuestra, la parte continental nuestra de los 32 departamentos, y nos genera también complicaciones con la parte que tiene relación con los recursos naturales que se administran y se explotan en la parte marítima. Entonces, en ese sentido es muy importante que cada departamento precise con sus municipios cuando esté haciendo seguimiento a la formación catastral o formación predial para el catastro con fines fiscales, que tenga una claridad y genere claridad en cada contratación que se haga. Porque ahí también he encontrado errores cuando vamos a hacer interpretación de campo de qué fue lo que hizo el perito que fue contratado por las administraciones municipales para diferenciar los límites entre propiedad y propiedad y llevarla a una configuración de catastro municipal, catastro departamental y catastro nacional. La siguiente. Y así es municipio a municipio. En el caso de Colombia tenemos 1.103 municipios y otros 18 áreas locales de administración local, que nos está referenciando que para gestiones locales, efectos de regulación nacional, son 1.122 unidades sobre las cuales se trabajan para poder tomar decisiones político-administrativas, político-económicas, político-sociales, político-financieras de la transferencia de recursos. Entonces, en ese sentido es muy importante que dominemos esa parte. Pero entonces aquí encontramos esa gama de colores que ven en este cuadro, de situaciones regulares e irregulares con la ocupación y tenencia continental de la tierra, de las 114.7 millones de hectáreas. Tenemos problemas porque solo han salido por baldíos formalizados a través de un acto administrativo de Estado colombiano de entre 1827 y 2012, tenemos 24 millones de hectáreas, 24.8 millones de hectáreas, cuando tenemos títulos colectivos por 35.9 millones de hectáreas y tenemos títulos de propiedad de 74 millones de hectáreas, que ahí ya incluyeron las 35.900.000 hectáreas de las titulaciones colectivas. Pero también tenemos algo pendiente por titular colectivamente, que son otras 3.900.000 hectáreas que están en las zonas de comunidades étnicas en minoría. Hay otra área en cuerpos de agua de 1.752.000 y 1.200.000 adicionales, que no las tengo anotadas ahí, que son áreas de humedales. Esa parte también nos genera complicaciones de manejo cuando estamos hablando de área bajo propiedad, área bajo titulación colectiva. Tenemos otra parte que nos genera ruidos, y es que hablamos de 51 millones de hectáreas en reservas de protección, reservas de protección nacional, departamental y municipal, que si ponemos las municipales de la reserva de la sociedad privada, de la sociedad civil, encontraríamos que pueden subir a las 60 millones de hectáreas, esas hectáreas que tenemos que aclarar. Fuera de eso tenemos que hay otras tierras que se están informalizando y que ahora más adelante creo que hacemos referencia a ellas, que son las de la irregularización por actos dolosos
de, de expropiación, de inducción a error al Estado, a las entidades responsables de generar los títulos sobre la propiedad, o inducciones a explotaciones indebidas como es el narcotráfico y la ocupación indebida de baldíos. En las reservas nacionales forestales tenemos un traslape con la propiedad privada y la propiedad colectiva del orden de 32.900.000 hectáreas, casi las 33 millones de hectáreas. Eso hace pues que tengamos que hacer un ejercicio juicioso para que el catastro sea un catastro exitoso y que podamos hacer claridad y precisión de qué es lo que ocurre en Colombia para que la tierra tenga una normalización en su tenencia, propiedad, acceso, posesión, ocupación. La siguiente, por favor. Estas áreas, ¿qué irregularidades están cargando? Hay una cantidad de irregularidades que a través de procesos judiciales, después del Acuerdo de La Habana, se han encontrado que hay problemas con la matrícula inmobiliaria. Esos problemas tienen problemas de dolo en connivencia o en común acuerdo de acción dolosa entre el INCODER en la titulación de baldíos, entre las oficinas de registro locales y las notarías municipales, los capítulos, digamos, de oficinas de registro de instrumentos públicos y las notarías. Eso hace pues que se regularice ese problema de la matrícula inmobiliaria y tengamos algo que no nos muestra claramente qué es lo que está adecuada o inadecuadamente matriculado. Tenemos procesos judiciales evolucionando. Si ustedes se dieron cuenta, en la restitución de tierras tenemos 100 miles de hectáreas en tierras de empresas que se hicieron titular tierras indebidamente, dolosamente, presentando a un campesino tercero en la colindancia de sus bienes o en la distancia en los bienes baldíos ocupados por campesinos y que hicieron representar a través de terceras personas con un acto violento de un fusil o un arma de fuego en la sien, o buscando titulación a las viudas de los que tenían posesión en esos baldíos. Entonces, en ese sentido hay procesos judiciales de restitución de tierras, de clarificación del dominio de la propiedad, de expropiación administrativa por acciones públicas o evolución de expropiaciones con otros fines, digamos de clarificación del dominio de la propiedad por reforma agraria, por la Agencia Nacional de Tierras y otras entidades. Tenemos que hay extinciones de dominio, hay muchos predios que se están buscando titular, pero que están bregando a eludir una causal de extinción de dominio, justificando la inexplotación por violencia en los territorios. Entonces dicen, eso está descuidado hace tantos años porque la violencia no me lo ha permitido, o porque el actor tal o cual no me deja llegar allá. Esa parte es algo que hay que tratar de que se aclare a través de la justicia y a través de los catastros y de las entidades que regulan sobre la materia. Hay gravámenes de obra pública notificada que sacan del mercado de tierras o de la posibilidad de titulación o formalización de la propiedad agraria. Es el caso, por ejemplo, de vías de los megaproyectos, por ejemplo, de Hidroituango. Sacó del mercado de la tierra muchas hectáreas para poder desarrollar el complejo hidroeléctrico de Hidroituango. Lo mismo ha pasado con las conexiones viales en el caso del Valle de Aburrá con el oriente cercano y el oriente lejano, y el caso del Valle de Aburrá con la conexión vial Aburrá-Río Cauca por el túnel de Occidente. Eso generó una cantidad de gravámenes que se inscriben en la oficina y que no permiten hacer negocios, pero que los que son corruptos sí saben cómo lo hacen y que se han adueñado de esas tierras a través de la presión por el acto armado en un momento dado. Eso requiere clarificación para poder entrar
a actuar en consecuencia para un saneamiento de la propiedad en Colombia, de la tenencia de la tierra y de los territorios en Colombia. Hay una parte que se generan mensajes extraños. Cuando nosotros nos dicen que hay 5 millones de hectáreas bajo títulos mineros, esos 5 millones de hectáreas, cuando un título minero se da, debe tener una reserva de área física de suelo de 500 hectáreas al máximo por explotador. Y ya estamos encontrando que pues, Anglo-Gol Ashanti, por decir algo, en el suroeste y en Antioquia, ya habla de 700.000 hectáreas que han tenido acción de dominio y posesión territorial, despojando de esos territorios a los campesinos o a los ocupantes que tenían ocupación de un baldío. Y se aparentan propiedades territoriales en un momento dado que no son consecuentes con la realidad documental ni de lo público individualizado con la titulación que se hace ante el Estado, ante la autoridad competente del Estado, ni ante el catastro multipropósito. Hemos buscado que se haga una superposición de la tierra catastral o el catastro, digamos la parte del catastro minero y el catastro agropecuario o agrario nacional, y no hemos podido conseguir una información muy clara sobre ese tema. De eso hay varias personas o entidades haciendo ejercicios, pero me extraña, por ejemplo, hoy me informaba Benjamín que había un grupo revisando en Urrao esa parte de la tenencia irregular histórica de pequeños fondos, pero no se habla de otras áreas en macro que existen en ese territorio. Entonces sería muy interesante hacer seguimiento para que no despojen de esas tierras que no tienen título oficializado, pero que tienen posesión perturbada o tienen posesión todavía activa. Entonces esa parte sería interesante cómo plantear dentro de la discusión con los presidenciables para que pongan la lupa en todos los planteamientos de trabajo allí. Hay unas escrituras y matrículas falseadas. En el caso de titulaciones de reforma agraria por acción entre un actor irregular como es el narcotráfico, con una anuencia de relación de confianza con pesos incluidos digamos, de manejo de la irregularización de las propiedades. Hay personas, en el caso del Bajo Cauca, hay personas que están pagando condena por haber iniciado caducidades de resoluciones de adjudicación de un baldío que estaban ya formalizados ante la autoridad competente y que arguyeron inexplotación de esas tierras cuando realmente lo que estaba ocurriendo era un acto de violencia en los territorios, lo que aprendieron a hacer los infractores de la norma, que es mostrar que la inexplotación de la tierra, la proliferación por 5 años de bosque y de rastrojos y bosques, generaba una posibilidad de caducar esas adjudicaciones por parte del Estado. Y en una forma de connivencia mutua entre el infractor y el funcionario público, o los funcionarios públicos en juego, se presenta una irregularización que está en reclamación por la vía judicial en algunos casos, otras que no se han permitido que se presenten porque el actor armado todavía está presente y está llamando la atención con el fusil o el arma en la mano. En ese sentido, entonces tenemos esas matrículas esas escrituras que se matriculan de forma falseada, y ha habido municipios plenos que han falseado totalmente la dinámica de lo que tenían inscrito en cada municipio, y eso hace que tengamos que poner la lupa dentro de la gestión público y en la gestión público-privada, porque hay intereses compartidos protegidos dolosamente entre las partes. Hay escrituras y cuotas partes prediales en cabeza de difuntos, que pueden ser por sucesiones inconclusas, sucesiones en proceso. ¿Qué han hecho los abogados? Y es una parte que es necesario que estemos también atentos cuando se está generando un análisis de este tipo.
los abogados que asesoran las particiones de en hijuelas de los territorios, de las tierras en herencia, tienen un acto de facilismo por parte de ellos para evitar ir al territorio, para fraccionar con peritos las hijuelas en el suelo físico. Lo que hacen es una escritura pública sobre cuotas partes, y cuando se empiezan a generar enajenaciones mutuas entre, digamos, actores sociales que compran una cuota parte que tiene escritura pública en hijuela, él hace prevalecer algo allí y trata de alinderar. Ahí es donde se está irregularizando esa propiedad ante el gobierno nacional, ante el gobierno departamental y ante el municipal en los diferentes catastros. Esa parte es necesario escudriñarla adecuadamente y generar política pública que impida que los notarios y los registradores públicos le acepten ese tipo de particiones a los abogados que con facilismo han venido haciendo esto. Y alguna parte el Estado también lo ha hecho con anuencia, digamos, de órdenes jerárquicos superiores a inferiores que generan ese conflicto de intereses y de malos procederes administrativos. La siguiente, bro. Tenemos precisiones necesarias con la tierra en Colombia. Se requiere que haya la viabilidad de Colombia como nación estará en vilo si continúan las imprecisiones acerca de sus áreas territoriales bajo dominio público y privado. Ya vemos que por territorios se inestabilizan y son acciones que corren de vereda a vereda, de vereda a casco urbano, de casco urbano a municipio, de municipio a departamento y de departamento a nación. Ustedes ven que las relaciones que tenemos difíciles con Córdoba, con Cesar, con Sucre, cuando se virulentó el paramilitarismo, tiene condicionantes críticos allí, porque muchos antioqueños tienen intereses territoriales de posesión, tenencia y propiedad regular y irregular, y eso nos ha generado tensiones de relación y de confianza mutua. Eso hace pues que en un momento dado también el Estado tenga que mirar allí, porque allí hay muchos predios pequeños de la economía campesina que salieron por diferentes acciones dolosas y que pasaron a engrosar grandes latifundios que están protegidos por el acto administrativo doloso de englobamiento de tierras o por el acto administrativo doloso privado de la acción armada de la violencia. Hay que establecer con precisión las cabidas superficiales de cada unidad predial y territorial de control público, al igual que en los predios privados. ¿Qué dice esto? Que nosotros estamos alinderando con unos equipos que no dan confianza plena y que no están unificados a nivel de los catastros nacionales o a través de las entidades nacionales. Eso hace, por ejemplo, que cuando nosotros tenemos que amarrarnos con la central, digamos, de la estación central del IGAC en Bogotá, no converse con la estación central de Corpuravá en Apartado y Turbo o en las otras que se están generando. Entonces hay que unificar esas estaciones de relación de control territorial para la prediación, para la mapificación y para la alinderación con cifras y referentes técnicos de acuerdo al sistema de topografía nacional, que está regulada y que hay topógrafos que no se dejan comprar, que no se dejan seducir por la prebenda de un mayor valor de pago o un mayor valor de ocultamiento de áreas o de ampliación de áreas en un momento que hacen levantamientos topográficos. Si tuviésemos equipos de alta resolución satelital con una tecnología unificada, con una política pública sólida y respetada, no irrespetada, sino respetada, estaríamos haciendo un trabajo consecuente para que podamos sanear las condiciones de la tenencia, la tierra, el acceso y la propiedad en Colombia. La siguiente, por favor. Hay unas precisiones específicas que requieren una fijación de una política pública concertada por y para las entidades territoriales. Cada municipio debe generarla, cada departamento debe generarla y la nación en su colectivo
debe generarla. Debe estar relacionada con el levantamiento de sus respectivos inventarios de tierras. Esto se hace en el catastro cuando se hace la formación predial y se debe hacer con todos los detalles que en un momento dado debe asumir el catastro multipropósito con directrices nacionales, departamentales y municipales. Las tenencias, las respectivas tenencias. ¿Quién tiene esas tierras? ¿Quién las tenía? ¿Quién las tiene? Y es un mensaje de tradición oral, de tradición escrita, digamos, en en el, eh, en el catastro municipal, en el círculo de inscripción de la propiedad perdón, se me pasa ahí por alto en este momento, el catastro y el otro, las oficinas de registro. Ahí es donde se empieza a generar dificultades en el manejo. Y la otra es la dinámica, una política pública que dinamice el tránsito de la información. En el caso de la desactualización catastral para la formación predial de la unidad mínima en cada municipio, o sea, el lote de cada vereda en el municipio colombiano, tiene un desfase de tiempo de años. En el caso de Urrao, yo me he encontrado, por ejemplo, casos de 4 y 5 años sin haber actualizado la información catastral de acuerdo a los negocios que se hayan hecho en notarías, se hayan llevado a registro, porque demora ese proceso por no tener personal a bordo, financiación a bordo y decisión política administrativa sin prebendas e intereses públicos privados de valor ético, moral y no de dolo. Entonces, en ese sentido hay que trabajar también esa parte. Entonces, fíjense que la intervención de la tenencia y la propiedad en Colombia no es algo que se resuelva en el corto y en el mediano plazo, sino en un largo plazo. Hay que hacer otro inventario físico de espaciales de la tierra continental, de los cuerpos marítimos de aguas, para poder hablar de la parte insular y de la parte de los recursos naturales que comprometen cada uno de ellos. Esa parte de inventarios es todavía muy escasa. Se están preocupando en este momento a partir de la política nacional, pero todavía no llega a la municipalidad y menos a los contratistas. El levantamiento de mapas con baldíos muy claros, definiendo qué es lo baldío nacional, qué es lo que está bajo propiedad, qué es lo que tiene la propiedad pública y la propiedad privada, privada, y las áreas que están en litigios judiciales. Si no hacemos ese tipo de levantamientos de mapas, todavía seguiremos caminando a tientas para poder entrar a revisar en el territorio lo que tenemos o lo que esperamos tener. Entonces, aquí es la parte de los mapas complicados, y ustedes ven que cada que se toca un mapa entre un predio y otro, un mapa entre una vereda y otra, entre un corregimiento y otro, entre un municipio y otro, encontramos los brincos de los colindantes que no llegan a decisiones judiciales rápidas y ágiles para poder dar continuidad en un saneamiento de la tenencia y la propiedad, de la ocupación y el aprovechamiento de la tenencia y la propiedad de la tierra en Colombia. La siguiente, por favor. La parte, digamos, a la que he concluido para hablar de este tema es que ya en Colombia se amerita la creación de un Ministerio de Control de Tierras y Propiedades. Y me atrevería a insinuar, para darle cabida a nuestra población campesina, a la economía campesina, podríamos decir que sería un Ministerio de Control de Tierras, Propiedad y Economía Campesina. Si la podemos manejar en ese sentido, podríamos entrar a hacer un trabajo a precisión donde se responsabilice un ente nacional, pero que tenga configuración desde las entidades territoriales en sus espacios mínimos. Entonces, volvemos a jugar con lo anterior, es que todo esté controlado bajo un ente especial. ¿Por qué?
porque estamos encontrando, y en el caso de lo que yo venía haciendo para estas investigaciones, es que el IGAC tiene una información, Planeación Nacional tiene otra, la Agencia Nacional de Tierras tiene otra, el Catastro Nacional tiene una, otra, la Superintendencia de Notariado y Registro, a duras penas dice cuántos predios tiene, cuántas escrituras tiene, pero no dice cuántos predios comprometen, ni cuántos hectáreas comprometen, ni cuántas ocupaciones indebidas tiene. Las unidades regionales de planeación nacional, todavía más grave. No tenemos claridad en la directriz nacional, menos la tenemos a nivel de ente territorial, departamental y municipal. Y a fines, debe tener, integrar entidades afines de los demás ministerios y entes territoriales. Esa parte es importante escudriñarla un poco más para poder generar un debate con fines presidenciales, con fines de las entidades, digamos, del Congreso, la República, las asambleas y los consejos municipales. Si nosotros no hacemos un ejercicio consecuente de desagregar lo que cada entidad e institución tiene bajo sus responsabilidades, no seremos capaces de configurar la tenencia, la propiedad, la ocupación debida e indebida de la tierra pública y privada en Colombia, y menos tener una posibilidad de evitar las dificultades de negocios, las dificultades del dolo y de la sangre derramada en el territorio nacional. El siguiente. Con esto creo dejar un referente general de cuál es la problemática, que no es tan fácil actuar, sino que es necesario comprometernos para actuar y convocar pequeños propietarios, pequeños municipios, pequeños territorios del orden nacional, podamos entrar a comparecer para desarrollar una propuesta de fondo. Si convencemos a cada propietario que aclare en su territorio con los vecinos lo que tiene en común, estamos haciendo cosas especiales. Si no lo logramos desde la finca de cada uno de los propietarios nacionales y de los ocupantes de los territorios y de los baldíos, no podremos salir adelante a caminar en función de este tema.